José María Morelos y Pavón para darle legitimidad a esta junta de conservadores y decirse que era heredero del artífice de la segunda etapa de la Guerra de Independencia de México para buscar engañar a los mexicanos. 1863. ¿Qué nos pasa en las elecciones del 2006, por ejemplo? Cuando a niveles estatales o a nivel nacional nos presentan candidatos que son nietos de X o Z, sobrinos, parientes de fulano y que por lo tanto merecen ser los rectores de un estado, y que nosotros tranquilamente decimos, adelante, sí, que llegue, que siga gobernando esa familia. O simplemente gente del PRD que dicen que son la vanguardia, que levantan la voz contra la injusticia, pero se quedan callados, agachados, cuando viene la orden del centro para imponer una candidata que además está vinculada con la muerte de unos periodistas en San Cristóbal, que es triista, pero además muy cercana a Esther Gordillo Morales, la propietaria del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, y que dijo ya no se va. Para aquellos que estaban esperando que renunciara, no se va, se queda. Y que aceptan con docilidad, en aras del proyecto, que impongan a María Elena Orantes López como candidata, pisoteando los derechos de los periodistas chiapanecos que fundaron ese PRD con riesgo de ir a la cárcel. Muchos lo vivieron, ignoraron a sus militantes, le dieron la espalda a sus mismos correligionarios. Hablamos de partidos y todos están igual, viviendo una etapa de confusión, gracias hermano, una etapa de oscuridad que se está reciclando hacia toda la nación. Vamos a hacerle como Calderón, que siempre me llama la atención, que está dando su discurso y siempre como que dice salud, porque levanta mucho el vaso y toma siempre una agüita blanca. Recordemos que fueron los conservadores los que negaron alimento y armas al ejército mexicano que defendía la patria de la Guerra de la Piña, emprendida por Estados Unidos y que concluyó el 2 de febrero de 1848 con el despojo del 52% de su territorio nacional mediante el Tratado Guadalupe Hidalgo. Las cifras oficiales nos dicen cercano al 50% para que no nos demos cuenta. No, fue 52% lo que nos quitó Estados Unidos en ese Tratado Guadalupe Hidalgo. Además de que del 17 de diciembre de 1857 al 1 de enero de 1861 sostuvieron la llamada Guerra de Reforma, que inició cuando el general conservador Félix Zuloaga dio a conocer el Plan de Tacubaya en diciembre de 1857, que demandaban la derogación de la Constitución de 1857. ¿Por qué querían que se derogara esta Constitución del 57? Porque lastimaba los privilegios del clero. Cuestionaba la permanencia de Ignacio Comonfort, el conservador, en la presidencia, y lanzaba la convocatoria de un congreso extraordinario, el cual, decían los conservadores, se encargaría de elaborar otra carta constitucional que fuese mexicana totalmente, que nos represente a los mexicanos. ¿Cómo nos va a representar a los mexicanos? Pues garantizando los verdaderos intereses del pueblo. ¿Y en dónde están esos intereses del pueblo? Pues en el curita, en el arzobispado. Que se le regrese al alto clero sus propiedades, que en aquel tiempo estamos hablando que llegarían a cerca del 60% de las propiedades en todo el país. Es lo que querían. Y por eso inician la guerra. Se llama de reforma porque fueron nuestros hermanos liberales, masones, los que ganaron la guerra y pues la bautizaron como la Guerra de Reforma. 2 días después de su publicación, Comonfort, presidente electo en ese momento, se adhirió al Plan de Tacubaya. Benito Pablo Juárez García, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en ese momento,
defendió enérgicamente la Constitución y se negó a colaborar con los conservadores. Por esta razón, Comonfort ordenó que lo detuvieran y lo mantuvieran en prisión. Por un tiempo, los liberales y conservadores tuvieron gobiernos paralelos con la sede del gobierno conservador en la Ciudad de México y los liberales en Veracruz. Un ambiente que los conservadores creyeron favorable a sus intereses, máxime que se vivían momentos de profunda confusión, una confusión que nos llena de vergüenza cuando decimos que somos masones. ¿Por qué? Porque esa confusión llegó al nivel de que al llegar al país el emperador Maximiliano I de México en 1864, una comisión del grado 33 y miembros del Supremo Consejo del Rito Escocés Antiguo y Aceptado y de la Gran Logia Valle de México, se entrevistaron con Maximiliano de Habsburgo, con el fin de ofrecerle los títulos de soberano gran comendador del Supremo Consejo y gran maestro de la Orden. Los hermanos de Valle de México y del Supremo Consejo del Rito Escocés Antiguo y Aceptado, dándole la espalda al hermano masón Benito Juárez para ir lacayunamente a someterse a los dictados de un emperador güero de ojos azules, rubio, y decirle: tú vas a ser nuestro soberano gran comendador. Pero yo siempre he dicho que Dios salva a la inocencia, y así como nos salvó de ese acuerdo que firmó contra la pared Benito Pablo Juárez García del Tratado Melchor Ocampo, para poder enfrentar precisamente a los conservadores, porque ya no tenía recursos el gobierno liberal, y que gracias al Congreso de los Estados Unidos, que dijeron: ¿por qué vamos a pagar cuando eso puede ser nuestro? Y nos salvan el Congreso de Estados Unidos de ese tratado. Así a la orden la salvó el mismo Maximiliano. ¿Por qué? Porque el monarca Maximiliano de Habsburgo y Lorena acogió benévolamente a la comisión, pero declinó los cargos. Esto nos da un elemento ya histórico de que Maximiliano no era masón. Para muchos que decían que si Juárez había matado a un hermano, no era masón, por lo tanto no mató a un hermano Juárez. No obstante, consintió Maximiliano de Habsburgo en que se le proclamara gran patrono o protector de la orden, títulos que de ninguna manera implicaban pertenencia a la masonería. En cambio, nombró a 2 caballeros de su corte, poseedores de toda su confianza, para que le representara en los altos cuerpos. Estos caballeros fueron iniciados y elevados al grado 33. ¿Se dan cuenta desde dónde viene el que hagamos masón a la vista? Que ahora ya mi hermano pues es secretario de aquel cuate que me puede ayudar en algo. Vamos a hacerlo grado 18, ¿no? Bueno, pues hasta grado 33 de lado. ¿Y desde cuándo vienen esos galletazos? Cuando a veces levantamos la voz y nos oponemos y luego nos expulsan, ¿no? Sacrilegio. Bueno, con extrema rapidez por el Supremo Consejo, es decir, a la vista. Dicho de otra manera, los hicieron grados 33 a la vista por capricho del soberano. Un dato histórico en que se confirma que el archiduque no fue masón, como difundió el alto clero político para satanizar a Benito Pablo Juárez García, en el sentido de que había asesinado a un hermano masón al fusilarlo el 19 de julio de 1862. Pero no nos se confirma además este dato con investigaciones de gente de fuera, un alemán, por ejemplo, un austriaco. Y el 19 de febrero del 2012, el historiador austriaco Konrad Ratz presentó un material inédito en el recinto homenaje Benito Juárez en el Palacio Nacional sobre la comisión dada por la Casa de Austria al barón Eduardo Lago para asistir e incluso jugar a Maximiliano de Habsburgo del ex convento de las Capuchinas con el concurso de los masones mexicanos. El prisionero desconocía los signos y tocamientos, lo que llevó a desistir de su intento para ayudarle a jugar, y ya lo dejaron. Si no es masón, ¿para qué te ayudamos? Y confirmó que no era masón.
Tenemos entonces que esta grave coyuntura política, económica y social, tal vez la más dramática de la historia nacional, encontró la fuerza y temple de un masón que encarnó el deber frente a la ofensiva política, diplomática y militar de los conservadores, la traición de los integrantes de la Gran Logia Valle de México. Podría decirse que en la peligrosa soledad y con la participación de un puñado de masones se defendió a la patria. Perdón, me perdí. Defendió a la patria y pese a la adversidad se logró encontrar la luz que curiosamente ese gran desafío representó la gran oportunidad para que México asentara las instituciones democráticas que hoy disfrutamos. Es decir, Juárez no solamente se conformó con defender a la patria del ejército más poderoso del mundo, sino que dialogando, unificando, conciliando las posiciones de los hermanos que integraban su gabinete, que no siempre se llevaban bien. Melchor Ocampo se peleaba con un Ignacio Ramírez, siempre estaban en pugnas entre ellos, y Juárez tenía la gran virtud de mantenerlos unidos, de conciliar, de dialogar y avanzar para llevar y sacar un proyecto común de esas propuestas que se debatían y con fuerza. Entonces no solamente defiende a la patria, sino que también con esa pléyade de masones empiezan a crear las instituciones liberales que son las que hoy disfrutamos. El derecho civil, la preparatoria, la educación rural, toda una serie de elementos que pues, es muy largo enumerar y que pues hablar de Juárez nos llevaría mucho más tiempo porque sería hablar de toda la historia de México. Él es la historia de México. Triste y lamentablemente hoy estamos a punto de perder, al repetirse esas instituciones, estamos a punto de perderlas, al repetirse la historia de los conservadores al servicio del nuevo imperio y de la complicidad consciente o inconsciente de masones sin mandil que buscan su beneficio personal y atomizan a la orden, creyendo que logran engañar al investirse falsamente como la encarnación masónica. Es cierto que el 18 de julio de 1872 partió al astral Benito Pablo Juárez García por la imposibilidad natural de prolongar el servicio de un cuerpo sometido a 4 horas máximo de descanso, tensiones, preocupaciones y ocupaciones para afianzar primero la fe en los ideales, porque sabemos que humanamente hay momentos de duda sobre proseguir o simplemente abandonar la empresa, con buscar los mecanismos que posibilitaran realizar esos ideales, llevarlos a la práctica, pero no a favor personal o familiar, al grado de que Benito Pablo Juárez García enjuició a un familiar cercano que intentó abusar de su parentesco, y que todo esto lo hizo por amor a la gran familia mexicana en particular y a la humanidad en general. Nos atrevemos a decir que todo lo que hizo Juárez es en beneficio a la humanidad en general, porque tenemos datos que así nos lo respaldan. Podría dudarse de su impacto en la humanidad en general, pero a este escepticismo podemos recordarles que Benito Pablo Juárez García defendió la soberanía mexicana de la invasión de un ejército, el más poderoso del mundo en ese momento, y que vencerlo para respetar y hacer respetar la soberanía nacional mexicana, el mundo lo considera como la defensa universal de la soberanía, autonomía e independencia de todas y cada una de las naciones-estado frente a los apetitos coloniales. La trascendencia de la defensa patria la observa Colombia. El 1 de mayo de 1865, el Congreso determina poner su retrato y la inscripción: Benito Juárez, ciudadano mexicano,
por su constancia en defender la libertad e independencia de México. Además, en sesión solemne del Congreso Nacional Dominicano en Santo Domingo, el 11 de mayo de 1867, el diputado Madrigal, que era dominicano, no era mexicano, ni tenía familiares mexicanos, dijo que ponía en conocimiento de esa Cámara de República Dominicana, textualmente, la plausible noticia recibida últimamente de que Juárez acababa de conseguir un espléndido triunfo, dando un golpe de muerte al imperio en mala hora fundado en México, que el presidente Juárez, por este hecho, se hacía acreedor a los vítores de toda la América, pues que destruyendo para siempre la preponderancia de Europa en este hemisferio, mataba cuantas esperanzas de dominio pudiera esta abrigar en lo sucesivo, que al llamar la atención de la Cámara sobre este hecho, era con el objeto de que el Congreso Dominicano, por su parte, aclamase a Juárez benemérito de las Américas, que la República Dominicana estaba en aptitud para ello y podría tomar la iniciativa, dando ejemplo a las demás repúblicas, sus hermanas, que quisieran tomar su simpatía por la causa de la libertad de México, a la que no dudaba debía seguirse la de toda la América, de uno a otro extremo. Palabras de dominicano para el oaxaqueño Benito Pablo Juárez García, y que fueron ejemplo incluso para México. Tuvieron que pasar 6 años de esta proclamación del benemérito de las Américas. 6 años después nos cae el 20 en México, para que los mexicanos nos diésemos cuenta de la dimensión de esta gran obra juarista, y es hasta el 18 de abril de 1873 cuando el Congreso de la Unión decretó declarar benemérito de la patria en grado de heroico al ciudadano Benito Juárez y fijar su nombre con letras de oro en el Salón de Sesiones del H. Congreso de la Unión. 6 años después de que República Dominicana nos pone el ejemplo para honrar a un mexicano. Hoy, ante el saqueo desvergonzado de los recursos naturales y el reinado de la mentira y la hipocresía, recordemos que Benito Pablo Juárez García, al partir al astral el 18 de julio de 1872, no había cobrado 18,000 pesos de sus emolumentos correspondientes a su última gestión iniciada el 12 de octubre de 1867. Es decir, que Juárez servía y no le importaba si le pagaban o no le pagaban. Al morir, el gobierno le debía 18,000 pesos de sus saberes como presidente del 12 de octubre del 87 a 18 de julio del 72. Tiempo y forma de la era de la avaricia mentirosa nos obligan a repensar y repasar el ejemplo de los hombres y mujeres que hicieron posible que disfrutásemos esta heredad que permitimos nos fuese arrancada sin que nos ocupemos de lo que heredaremos a nuestros hijos. Observar que en el momento más grave en el cumplimiento de su deber, sufrieron el aislamiento, sufrieron la marginación, la traición de sus propios hermanos y que amenazaron la posibilidad de que se realizara su magna obra. Y que hoy, al disminuir esa grandeza, reducirla a una simple efeméride cívica nacional, nosotros también les estamos abandonando, también les estamos dando la espalda, porque la única forma de honrarles y decir, reconozco tu obra, te reconozco como tal, te reconozco como mi hermano, es simplemente con una situación, hacer vida, vivir y ser ejemplo como ellos lo fueron en la masonería, que la masonería nos rija cada segundo, cada minuto, cada hora, cada día, cada semana, cada mes,
de nuestra vida, sin importar las traiciones de los hermanos, porque hay más hermanos con los que podemos hacer unidad, y si uno hace revolución, dos mueven el mundo. Esa es la palanca, ese es el ejemplo que nos dejan dos hombres que hoy estamos recordando aquí, Joaquín Miguel Gutiérrez Canales, que incluso da su vida para llevar a defender y preservar los ideales por los que estaba luchando. Benito Pablo Juárez García, que se entregó al grado de hostigar a su cuerpo, nada más dormía de 2 a 4 horas al día. Eso, queridos hermanos, creo que es lo que debemos honrar haciéndolo vida. Es cuanto tengo que decir aquí en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.